Muy bien, tengan todos y todas muy buenos días. ¿No? Gracias por la invitación para acompañarnos esta mañana y que recordamos de manera muy especial, ¿no? El lindo don de la amistad, ¿no? Una vida que se vive sin amigos, pues es una vida que no vale la pena ser vivida, ¿no? Y hablando un poco de la amistad, permítanme contarles esa historia. Dice que un día un hombre va a una iglesia católica a confesarse, ¿no? Como muchos recordaremos esa parte de nuestras vidas. Y entonces entra al confesionario, ahí está el sacerdote, comienzan a hablar. Y bueno, en un momento el sacerdote le pregunta a este hombre a qué se dedica. Y él, bueno, comienza a explicarle un poco en qué trabajaba, pero por más que le explicaba, pues el sacerdote no entendía, ¿no? Y le dijo, pero ¿cómo se llama lo que usted hace? Le dijo, bueno, mire, le dice, yo soy un saltimbanqui, le dice. Saltimbanqui, ¿no? ¿Y qué hace un saltimbanqui? Y él explicaba y nada que el sacerdote entendía. Entonces él dice, le voy a mostrar lo que hago, le dice, ¿no? Entonces él sale fuera del confesionario y se para, y en eso arquea su cuerpo para atrás de tal manera que saca su cabeza entre sus piernas, ¿no? Se queda sorprendido. Luego se sienta en el suelo. Este hombre toma una de sus piernas y la pone detrás de la cabeza. Luego agarra la otra de sus piernas y la pone también detrás de su cabeza. Cuando el sacerdote ve eso, le dice, le dice, ya sé en qué trabaja usted. Usted es un contorsionista, le dice. Sí, padre, pero en el argot del circo donde yo trabajo, a los que tenemos esta habilidad, ¿no? de hacer movimientos con el cuerpo que normalmente las personas no podemos hacer, en el argot del circo a esta persona que hace este espectáculo se le llama saltimbanqui, ¿no? Y bueno, entonces continúa la confesión y acaba, ¿ok? El hombre se para y se va. Y en eso había una ancianita, ¿no? Que estaba sentada esperando su turno para confesarse también. Así que en eso, cuando el padre termina, entonces le dice, señora, pase. Y la ancianita se pone en pie, pero en vez de ir al confesionario, se va a la puerta de salida de la iglesia. Y el padre le dice, señora, ¿no ha venido usted a confesarse? Sí, padrecito, pero hoy día usted está poniendo penitencias muy difíciles, padrecito. Hoy día eso de arquear el cuerpo para atrás, usted está poniendo penitencias muy difíciles. Mejor regreso otro día. Bueno, y pensando en la amistad, yo creo que hoy día para muchos la palabra amistad suena a saltimbanqui, ¿no? No sabemos qué realmente es la amistad, ¿no? A uno le preguntan, pues, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? ¿No? Y uno dice, amigos en Facebook, 3.000. 3.000 amigos. Por eso dicen, no hay nada más mentiroso que amigos de Facebook. ¿Cómo una persona va a tener 3.000 amigos? ¿No? Ya Facebook ha desnaturalizado el sentido de la palabra amigo. ¿No? Amigo. ¿Ok? Y al otro extremo, bueno, vivimos en una sociedad pues que también ha construido todo un discurso muy romántico acerca de la amistad. Al otro lado encontramos pues, ¿quién no vio series como Friends, no? Pero esta es una amistad elitista, una amistad cerrada, una amistad donde no hay lugar para otro y sobre todo un otro que pueda tener valores, pensamientos, estilos de vida diferentes. La amistad se ha vuelto hoy día o muy superficial o se ha vuelto muy elitista, muy cerrada, ¿no? Así que qué bueno que un día como este podamos ir a las Escrituras y encontrar realmente
¿Cuál es el sentido de la amistad? ¿Y qué más para nosotros? Porque cuando entendemos a Dios, comprendemos a Dios como amigo, ¿no? Dios es amigo de los hombres, no enemigo de los hombres como muchos a veces lo experimentan. Así que para ver el impacto de la amistad y redefinir conceptos sobre la amistad, yo creo que vayamos a un texto muy conocido por todos para que vean el poder de la verdadera amistad, ¿no? El poder de la verdadera amistad. Y se abren su Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Encontramos la historia de Jesús y Zaqueo, ¿no? Jesús y Zaqueo. ¿Y por qué he escogido esta historia? Porque cuando yo pienso en Zaqueo, pienso en el paradigma del hombre solitario. Cuando yo pienso en Zaqueo, pienso en el hombre que no tiene amigos, ¿no? Un hombre solitario, un hombre sin amigos. El otro día viajaba en el avión con mi esposa y bueno, nosotros no somos, a menos yo personalmente, no soy muy comunicativo con personas que no conozco, pero mi esposa es mucho más que yo. Así que ella inició una conversación con el que estaba a nuestro lado. Resultó ser un hombre, bueno, hasta donde entendimos, pues, dedicado a los bienes raíces, un hombre que había hecho mucho dinero, vivía en Hawái, pero que hace un año había perdido a su esposa. Entonces estaba en todo este proceso de duelo, ¿no? Increíble. A veces uno nunca se imagina personas con las que uno viaja, ¿no? Entonces dio la oportunidad, y bueno, y conversando un poco con él, ayudándolo a procesar su dolor y su tristeza, yo le dije mucho, una de las cosas más terribles de sufrir no es tanto a veces sufrir, sino sufrir solo. Sufrir solo. Sufrir solo es mucho más terrible que sufrir, ¿no? Así que le pregunté, pues, si tenía amigos, ¿no? Si en medio de su dolor y su tristeza, de la inmensidad de su pérdida, si tenía amigos. Este hombre se quedó pensando y me dijo, mira, si te voy a ser sincero, yo no conozco ninguna persona alrededor mío a la cual yo podía llamarla amigo. Eso fue lo que honestamente él me dijo. Y cuando uno piensa en esa sociedad, ¿no?, de tanta riqueza y opulencia, tal vez la mayor necesidad de muchos de los norteamericanos, ¿no?, que viven en este país, a veces sea también la misma necesidad de Zaqueo, la necesidad de un verdadero amigo, ¿no? Así que con esto en mente leamos esta fascinante historia. Dice ahí en Lucas capítulo 19, verso 1 en adelante: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era de los jefes de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Lo primero que nos llama la atención de Zaqueo es que Zaqueo era un hombre diferente, ¿no? Y lo primero, pues, que nos llama la atención en qué era diferente era que Zaqueo por alguna razón no había alcanzado la estatura promedio o normal de las personas. Dice que él era pequeño de estatura. Pero a pesar de esta discapacidad que él experimentaba, ¿no?, de no tener, pues, la estatura que normalmente las personas tienen, había llegado a ser un hombre muy rico, ¿okay?, y además muy exitoso, porque no solo eran publicanos. Ya saben que la palabra publicano significa ser un cobrador de impuestos, ¿no? Un cobrador de impuestos. Imagínense, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica son los más temidos, ¿no?, los cobradores de impuestos.
¿sabe qué? Él era un cobrador de impuestos y no solo era el jefe, o sea, había llegado a ser como, bueno, en algunos países se le llama el superintendente, ¿no? El que había hecho también su trabajo cobrando impuestos. Pero por supuesto sabemos que los publicanos, los cobradores de impuestos en aquel tiempo, pues eran personas de muy mala reputación. Y una de las razones era básicamente el hecho de que ellos cobraban impuestos, ellos siendo judíos, cobraban impuestos a sus propios paisanos, pero para el imperio opresor, que en ese tiempo era el imperio romano. Entonces ellos, los publicanos, eran vistos pues como traidores, ¿no? Palabras que se utilizaban para ellos de manera despectiva por su propio pueblo, los llamaban pinojos, ¿no? Porque viven de chupar la sangre de sus hermanos, de su propio pueblo. Entonces eran personas pues despreciadas, ¿no? Pero claro, cuando yo trato de conectar estas tres cosas, ¿no? Pequeño de estatura, rico y exitoso, aunque el precio que tuvo que pagar fue muy alto, ¿no? No me es difícil realmente entender a Zaqueo. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, lo que habrá sido la adolescencia de Zaqueo? Imagínense, ¿no? Cuando Zaqueo ya tenía 13, 14 años en la escuela, ¿ok? Y es la etapa en que los muchachos comienzan a crecer, ¿no? Exactamente. Bueno, espero que no haya sido algo que te hayan dicho, pero bueno. Entonces, pero sí, probablemente, y normalmente los adolescentes son muy crueles con aquel que es distinto, con aquel que es diferente. Un adolescente lo que más necesita cuando es diferente a otros es comprensión. Pero los adolescentes se tratan como lobos unos a otros, con el que es distinto. ¿Okay? Y me puedo imaginar pues cuando los muchachos comenzaron a crecer, y Zaqueo se quedó pues chiquito. Y de repente si Zaqueo le gustaba pues jugar a la pelota, ¿no? No me puedo imaginar la escena de los amigos grandotes tomando la pelota en alto y diciéndole a Zaqueo: quítamela, Zaqueo. Y nada que llegaba, ¿no? Puedo imaginarme las múltiples humillaciones a las cuales él habrá sido sometido. Puedo imaginarme el bullying, como dicen los muchachos hoy, ¿no? Las burlas, los muchos momentos en que él fue ridiculizado por este problema que él tenía, de ser pequeño de estatura, ¿no? Y claro, cuando un adolescente crece normalmente expuesto pues a este maltrato, ¿ok? Va acumulando mucha frustración, mucho odio, mucho resentimiento en la vida, ¿ok? Y claro, entonces ahora puedo entender por qué Zaqueo decidió elegir una profesión de ser cobrador de impuestos, porque él sabía que al hacerlo iba a ser profundamente odiado. Entonces yo me imagino que Zaqueo en un momento dijo: bueno, si no me aman, me odiarán. Y claro, ahora él como publicano, cobrador de impuestos, en Jericó, una de las ciudades más ricas de aquel tiempo. Ahora, Zaqueo cuando caminaba por las calles, ¿no? Ya de adulto, ¿ok? Él caminaba con una guardia romana de 6 soldados que le duplicaban la estatura. ¿Tú crees que alguien se atrevería ya a volverlo a insultar? Nadie. Si no me aman, me odiarán, ¿no? Y claro, me puedo imaginar también el momento, ¿no?, en que Zaqueo se sentaba a cobrar impuestos. Y todos sus amigos de la infancia, que lo humillaron, que lo ridiculizaron, ¿no?, que se burlaron de él, llegaban frente a él ahora a pagar sus impuestos. Y me imagino a Zaqueo diciendo: ¿te acuerdas cuando éramos niños en la escuela? ¿Te acuerdas, no? Las cosas que me decías. El día de la venganza llegó. Ahora es tanto
todo lo que tienes que pagar. Ese era Zaqueo. Y normalmente, fíjense, cuán cierto es, ¿no? Que mucha de la gente exitosa en la vida, o exitosa profesionalmente, o exitosa económicamente, a veces se esconde un niñito que no ha recibido suficiente reconocimiento. Y ahora el adulto busca a través del éxito económico, o del éxito profesional, o del éxito artístico, los aplausos, el reconocimiento y el respeto que nunca recibió cuando era niño. Por eso uno puede conectar, ¿no? Jefe de publicanos, rico. Pero ese niño pequeño seguía dentro de él. Ahora, no era muy difícil saber dónde vivía Zaqueo en Jericó. Bastaba, ¿no?, que tú fueras a la mejor casa que había en Jericó. La mejor, la más grande, la más bonita, la más lujosa, en la mejor zona. Y ahí vivía el hombre más rico de la ciudad. ¿No saben cómo yo me imagino a Zaqueo? Yo me imagino a Zaqueo, claro, ¿no?, en una gran sala, en medio de una gran mansión, sentado en la esquina, en una mesa larga, con los mejores alimentos que uno podría comprar, rodeado de sirvientes, pero solo, profundamente solo. Así me lo imagino. Y más aún en Jericó, porque él vivía en Jericó, y ustedes saben que Jericó era una ciudad muy cercana a Jerusalén. Y en Jericó normalmente vivían los sacerdotes y los levitas que oficiaban en el templo. Vivir en Jerusalén era caro, ¿no? Por eso cuando Jesús cuenta la parábola del samaritano, dice que había un hombre que iba de Jerusalén a Jericó. Y ahí pasaban ¿quiénes? Sacerdotes, levitas. Porque normalmente los que trabajaban en el templo vivían en Jericó, no en Jerusalén. Ahora, ¿tú te imaginas a un publicano viviendo en una ciudad plagada de sacerdotes y levitas que pues multiplicaban el desprecio que sentían por este hombre? Porque un publicano no era bienvenido al templo. No, era un inmundo. Se relacionaba con estos romanos paganos, entraba a sus casas, negociaba con ellos. Y en Jericó estos sacerdotes le hacían recordar día tras día que no era bienvenido. Así que un publicano rico viviendo en una ciudad de sacerdotes, ¿no? Pero claro, me imagino entonces tal vez una tarde ahí, Zaqueo sentado en la mesa, comiendo los mejores banquetes, la mesa larga, y de repente se escucha un gran murmullo que viene de las calles de Jericó, ¿no? Y cada vez ese murmullo aumenta y aumenta y se vuelve ya un gran sonido. Y por supuesto, donde hay movimiento, ahí hay impuestos que cobrar, ¿no? Y entonces Zaqueo agarra y le dice a uno de sus sirvientes: oye, anda y averigua qué está pasando allá afuera, por qué hay tanto alboroto, por qué hay tanta bulla, por qué hay tanto movimiento, por qué las multitudes se están reuniendo en el camino. Averigua qué va a pasar. Y el sirviente va. Y luego le regresa y le dice: amo Zaqueo, la multitud se ha reunido porque va a pasar un profeta, va a pasar un maestro. O sea, que un maestro, un profeta, eso pasan cada rato por aquí, camino obligatorio a Jerusalén. Ah, pues, no, pero le dice el sirviente: de este se dice algo diferente.
¿Y qué se dice de él? De él se dice que es amigo de pecadores. ¿Cómo? Amigo de pecadores y publicanos. De este se dice que es amigo de publicanos. ¿Qué? ¿Dice Zaqueo? ¿Un profeta? ¿Un rabí? ¿Que quiere ser amigo de los que nadie quiere ser amigo? ¿Amigo de los que todos desprecian? ¿Amigo de los que todos marginan? No. Eso tengo que ir a ver. Y entonces, el texto continúa diciendo, ¿no? Y corriendo, dice, salió Zaqueo, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, ¿no? Una de las cosas impresionantes cuando uno ve esta historia es que Zaqueo sale desesperado, corriendo, ¿no? Pero ¿qué salió Zaqueo a buscar? ¿Qué salió Zaqueo a buscar en el camino? ¿Fue a buscar el perdón de sus pecados? ¿Fue a buscar la salvación eterna? Él fue a buscar un amigo. Él fue a buscar un amigo, a ese que se decía y que venía con la fama de ser amigo de publicanos. Y claro, Lucas aquí nos quiere ilustrar de manera magistral, ¿no? De manera magistral. No, un minuto, no, un segundo. Quita esto, ya estoy comenzando a sudar. Continuamos. Gracias. Yo pensaba que con el frío de Los Ángeles no lo iba a hacer, pero con el calor que hay aquí está. Entonces, fíjense que un capítulo antes Jesús ha hecho una enseñanza del que, muchas gracias, del que el que no se hiciere como niño no entrará en el reino de Dios. Y lo dicho un capítulo antes nada más. Y aquí Jesús va a ilustrar qué es hacerse como un niño. Y este Zaqueo que sale al camino tiene que volver a hacerse un niño. En la sociedad en la que Zaqueo vivía, los adultos no corren, solo los niños. A él no le importó volverse como un niño, salió corriendo. Los adultos no se suben a los árboles. Así juegan quién. No le importó. Salió corriendo como un niño, se subió al árbol como un niño, porque él quería ver y las multitudes no lo dejaban. Pero ¿sabes lo que para Zaqueo significaba subirse a un árbol? Volver a encontrarse con la realidad de la cual él quiso huir toda la vida. Los insultos, las humillaciones. Porque te puedes imaginar a esa multitud que está ahí cuando de repente uno alza los ojos, ve en el árbol y a quien lo ve, ¿es a quién? ¡A Zaqueo! Y le dice: oye, mira el que está ahí arriba. ¡Es Zaqueo! Y de repente, ¡es Zaqueo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírenlo a Zaqueo! ¡Ja! Sí, es la realidad de la que él quiso huir por siempre. Pero volverse como niño significa encontrarnos con esas realidades que hemos querido ocultar y esconder y huir. Él se tuvo que volver a encontrar con la realidad. Sigo siendo ese niño pequeño de estatura. Nada ha cambiado. Ni el poder, ni el dinero. Y
En eso Jesús pasa por ahí. No me puedo imaginar el momento en que Jesús levanta su mirada y lo ve y le dice: Zaqueo. Claro, gracias a Dios que no pasamos ninguno de nosotros. Porque si hubiera pasado yo, seguro le hubiera dicho: Zaqueo, Dios te ama. Eres un pecador. Cristo murió por ti. Ahora desciende, ponte de rodillas y repite esta oración después de mí. Seguro que si yo hubiera pasado le hubiera dicho eso. Pero Jesús pasa y le dice: Zaqueo, desciende. Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y Jesús rompe las convenciones sociales de aquel tiempo, ¿no? Creo que aquí Jesús se vuelve muy latino, porque normalmente uno no se autoinvita. Excepto los latinos, sí nos autoinvitamos, ¿no? Oye, invítame a tu casa, pues, oye. Pero los americanos normalmente sí, no son así. O sea, si no te invita, entonces aquí Jesús es más latino que gringo. Porque él se autoinvita, él es el que dice: invítame a tu casa. Y esa es una de las mejores expresiones de decirle: yo quiero ser tu amigo. Porque en aquel tiempo uno solo deja entrar a su casa y come con sus amigos. Y entonces Jesús le ofrece amistad. Y nuevamente, ¿no? Otra vez Zaqueo se porta como un niño, porque solo los niños llevan gente extraña a casa. Solo los niños llevan gente que encuentran en la calle a casa. No, yo no sé si Zaqueo tendría esposa o no, pero ya me imagino si tendría esposa. Oye, deja de traer extraños. Recién lo conoció, ya lo estás invitando a la casa. Y con toda la pandilla. Exactamente, porque estaba con los discípulos. No. Zaqueo, nuevamente, el que no se hiciere como niño, corre, sube árboles, trae gente que recién conoce a su casa. Y claro, cuando uno piensa en esta historia, esa palabra de este es amigo de pecadores y publicanos fue acuñada por los enemigos de Jesús. Sus enemigos usaron esa palabra para descalificarlo como un hombre inmoral. Porque en aquel tiempo, ¿cómo se definía? ¿Cuáles eran los criterios de moralidad o de santidad? Sencillo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Así eran los criterios. Entonces, al decir: este es amigo de publicanos y pecadores, este es tan publicano y tan pecador como sus amigos. Y a veces en la iglesia cristiana, aún en Latinoamérica, a veces seguimos definiendo la santidad así: dime con quién andas y te diré quién eres. Imagínense si le aplicáramos eso a Jesús. Él andaba con prostitutas, él andaba con publicanos, él andaba con la gente más inmoral. Pero no para compartir la maldad con ellos, sino para construir amistades redentoras. Amén. Amistades a través de la cual el amor de Dios pudiera llegar a su vida. Porque hay mucha gente como Zaqueo que nunca va a oír el mensaje de salvación, sino única y exclusivamente a través de un amigo. Amén. Solo un amigo va a ser capaz de llegar a su vida.
No van a llegar por prédicas, ni van a llegar por mensajes en la distancia, ni por la radio, ni la televisión. Y claro, esto que sus enemigos utilizaron para avergonzar a Jesús, terminó siendo lo más hermoso que se dijo de él: amigo de pecadores. Sí. Y Lucas lo va a mostrar en todos los evangelios, como era amigo de pecadores, ¿no? Y eso nos desafía a nosotros, a mí en particular, porque yo me digo: Señor, ¿cuántos pecadores? ¿Cuántas personas que tienen estilos de vida que nosotros desaprobamos? ¿Cuántas personas con las que no estamos de acuerdo con sus opciones morales? Pero ¿cuántos pecadores pueden decir que yo soy su amigo? ¿Cuántos? Porque muy fácilmente es lindo tener amigos como Fred. Empezar cuando eran 5, ¿no? Empezaron 5 y luego de ¿cuántas temporadas? 10, 15, no sé cuántas temporadas. Empezaron 5 y terminaron 5. ¿No? Una amistad cerrada. No es esa la amistad de la cual Jesús nos convoca a cultivar, sino amistades abiertas, donde siempre hay lugar para el otro, aún ese otro con el cual yo no estoy de acuerdo. Así que, pero miremos rápidamente ya para entrar al final. Veamos lo que es el poder de una amistad redentora. Jesús le ofrece su amistad. Entra a su casa, la casa de un publicano, algo que un sacerdote y un levita jamás harían. Miren, gracias a Dios que no sabemos de qué conversar. No sabemos de qué conversaron en esa casa, ¿no? Y qué bueno que no lo sabemos, porque si no alguien hubiera invitado el método Zaqueo de evangelización. No sabemos de qué conversar. Si le compartió las 4 leyes, las 5 leyes, 2 leyes, no sabemos. Pero sí sabemos el resultado de esa amistad. Y dice, verso 7, ¿no? Bueno, el 6, que lo dejamos ahí. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, miren, después de la cena en la casa, después de esta hermosa amistad, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Miren lo que es una amistad redentora, ¿no? Una amistad en la que buscamos que las personas sean mejores, sean distintas de lo que fueron antes de conocernos. No solamente amigos que nos reunimos para pasarla bien. No, son amistades que fructifican. Lo primero que me llama la atención cuando veo ya el poder de esta amistad y el resultado de esta amistad con Jesús es por dónde comienza la salvación. Y la salvación se comienza a manifestar en la vida de Zaqueo normalmente por el último lugar, y a veces nunca llega ahí, en nuestras vidas. ¿Y saben por dónde comenzó a manifestarse la salvación en Zaqueo? Por el bolsillo. Por ahí comenzó. Comenzó con esta nueva actitud de generosidad y desprendimiento. Ahora, qué interesante, ¿no?
Vivimos en una sociedad donde todos los programas televisivos, todo es para activar la bendición de Dios. ¿Qué hay que hacer? Soltar billetes. Pero en el caso de Zaqueo, Jesús no le promete nada. No le dice, si tú das, yo te doy. No hace un negocio. No le ofrece carros, casas, salud, prosperidad, para que dé. No, Zaqueo sale de ese encuentro con Jesús. Y fíjense que es una generosidad sabia, porque no es que Zaqueo agarra y dice, lo entrego todo y de ahora en adelante soy un mendigo. No, él dijo, yo soy rico. Me sacó la cuenta y habrá dicho, ¿cuánto dinero necesito yo para vivir tranquilamente hasta que me muera? Con la mitad tengo más que suficiente. ¿No? Así que no tiene problema de soltar la otra mitad. Pero ¿qué es lo que le hace soltar el dinero? Es que antes que Jesús conociera a este amigo, a este nuevo amigo, el dinero era lo que le daba a Zaqueo, ¿qué? Valor, seguridad, identidad, estabilidad, felicidad. Pero ahora que conoció a Jesús, el dinero dejó de ser su gran amigo. Y el dinero entonces pasa a un segundo plano. Sí, todos necesitamos dinero. Yo necesito dinero para pagar la universidad, pagar el agua, la luz. Todos necesitamos dinero. Pero el dinero siempre será secundario frente a mi nuevo amigo, Jesús. Y eso es lo que pasa en la vida de Zaqueo. Por supuesto que en esa conversación entró un tema importante. Si ustedes leen los versos anteriores del capítulo 18, había otro personaje que vivía en Jericó. Antes que Jesús se encontrara con Zaqueo, se encontró con él, que también vivía en Jericó. Y está ahí en el capítulo 18, verso 35. Miren, ¿quién era este personaje? Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, estaba sentado, Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Miren el contraste en Jericó. Por un lado, había hombres supremamente ricos como Zaqueo, pero también existían mendigos y con una discapacidad tan seria como la ceguera. Porque una cosa es ser discapacitado y tener recursos económicos para enfrentar la discapacidad. Otra cosa es ser discapacitado y pobre. Y muchos estudios dicen que tal vez la riqueza de Zaqueo no necesariamente se generó por una actitud abusiva o explotadora. Ese texto cuando dice, y si a alguien le he defraudado o si a alguien le he robado, le devuelvo el cuádruple, no le hemos leído bien tradicionalmente en la iglesia. Pero eso no es una declaración de deshonestidad, por el contrario, es una declaración de honestidad. Dice, y si alguien me dice que lo he engañado, le doy el cuádruple. Lo usamos también hoy en día. No, si alguien sospecha de mí, le digo, oye, mira, si me encuentras eso que tú dices, pues te doy mi casa. No, probablemente Zaqueo era un hombre que estaba haciendo referencia a que él hizo el dinero que hizo trabajando duro, honestamente. Pero el gran problema de Zaqueo, como el gran problema del joven rico antes, era que todos ellos hicieron su dinero sin tener en cuenta a los pobres. Si nadie te acusa de que hayas hecho tu dinero, me dejo entender, explotando injustamente, engañando, mintiendo. Pero el gran problema del joven rico y el gran problema de los ricos de aquel tiempo es que muchos hicieron su riqueza a espaldas de los más vulnerables
de su sociedad. Por eso cuando Zaqueo sale y dice, ahora la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y nuevamente en eso Zaqueo vuelve a ser un niño. Dale a un niño pequeño, me dejo entender, un maletín con $100,000. Dale a un niño de 1 año un maletín de $100,000 y al costado ponle un helado. Elige. ¿Qué va a elegir el niño de 1 año? No, mi hijo de 1 año no, dice, porque ese ya creció aquí, ese chiquito y aprendió. Pero un niño no tiene esa actitud frente al dinero, acaparadora, de querer más y más y más. Un niño es muy desprendido. Si no te hicieres como, no entrarás al reino de Dios. Entonces, miren el poder de esta amistad. Y finalmente le dice, no solo la salvación llegó a tu casa, ¿okay?, sino finalmente le dice, este también es hijo de Abraham. ¿Y quién es Abraham en la historia de la Biblia? ¿Ya? Pero ¿qué es lo más lindo que se haya dicho de Abraham? Él es amigo de Dios. Cuando uno piensa en Abraham, uno ve sus luces y sus sombras. Abraham tuvo momentos gloriosos, pero momentos oscuros. Momentos, ¿no?, de una gran fe y otros momentos de una gran incredulidad. Pero qué lindo que la palabra final sobre Abraham, en sus altos y en sus bajos, en sus días buenos y sus días malos, en los días en que fue el hombre más santo y en los días en que fue el hombre más pecador. Pero la palabra final de Dios sobre Abraham es que finalmente Abraham fue mi amigo. Y ese es aquel. Alguien que vuelve a ser amigo de Dios, como Abraham. Y qué lindo, porque todos los que somos padres aquí, ¿no? ¿Cómo tratamos a los amigos de nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a los amigos de nuestros hijos? Como si fueran nuestros propios hijos. Los cuidamos. Basta que sea amigo de mi hijo, amigo de mi hija, y las puertas de mi casa Están abiertas. se abren. Yo no estoy pidiendo cuáles son. Oye, dame una lista de sus antecedentes, ¿no? ¿Me dejo entender? Dame una hoja, a ver, oye, ¿fumas droga o no fumas droga? ¿Es homosexual o no es homosexual? ¿No? Basta que sea amigo de mi hijo y las puertas de la casa se abren. Así es Dios. Por eso nosotros somos la comunidad de los amigos y las amigas de Jesús. Y Dios abre las puertas de su casa a todos aquellos que son amigos de su Hijo. Amigos de su Hijo. Así que vivamos la amistad. No de la manera superficial de Facebook. No de la manera elitista de Friends. No. Vivámosla al estilo de Jesús. Amigos, aún de aquellos que nadie quiere ser su amigo. Amigos, aún de aquellos que tienen opciones de vida con las que no concordamos, pero que ellos puedan decir finalmente que Él, a pesar que piensa distinto que yo, a pesar que tiene valores diferentes a los míos, Él nunca condicionó su amistad a que yo fuera como Él, o que fuera su iglesia, o que creyera lo mismo que Él cree. Él siempre fue
amigo. Nos ponemos en pie.